Buenas noches. En nombre de la Comisión de Matrimonio y Familia, queremos agradecer a todas las personas que en este momento se están conectando, en este momento o esta noche, este sábado 7 de noviembre. Hoy, por gracia de Dios, tengo la dicha de concluir todo este ciclo que hemos iniciado durante todos estos sábados, todo este itinerario en este crecimiento, que no solamente ha sido una formación, sino una experiencia de común unión con nosotros, con cada uno de ustedes, con esa experiencia personal y familiar de ese encuentro con Jesús. Antes de iniciar la temática de hoy, quiero poner este momento en la presencia de Dios, su Santísima Trinidad, y vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que sea el en medio de nosotros, de toda mi humanidad, para que no sea yo quien transmita este mensaje, sino que sea el Espíritu Santo a través de mi mente, de mi cuerpo y toda mi disposición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios, habita en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Infunde en nosotros ese fuego, ese amor, para que podamos ser usados y podamos transmitir ese mensaje que tú nos traes a través de esta palabra, de este mensaje, de este encuentro que hemos estado durante todo este caminar en este tiempo. Ven Santo Espíritu de Dios, domina mis sentidos, mi vista, mi olfato, mi gusto, mi voz, el movimiento de mis manos, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, llevando el mensaje que tú quieres que atesoremos a cada uno en nuestro corazón. Gracias porque nos has llamado a llevar tu mensaje. Gracias por tu presencia viva en nuestra familia y en nuestra misión. Queremos pedir la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret para que sean ellos siempre modelo de nosotros en nuestras familias. Gracias Dios por llamarnos a continuar este mensaje de salvación. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Mi nombre es Elvira Benavides. En conjunto con mi esposo Humberto, hacemos parte de la Comisión de Familia hace alrededor de 6, 7 años. Estamos muy contentos, muy dichosos de estar hoy representados en mi persona en este itinerario que ha sido todo un caminar hermoso en el cual hemos aprendido mucho, primero los testimonios de cada uno de los miembros que ha pasado por esta plataforma en su experiencia de vida personal, de pareja, de familia, como esposo, como hombre, como mujer, como hermano. Hoy queremos darle gracias a todos los que han estado muy conectados durante todos estos sábados y queremos hacer, antes de empezar este nuevo tema que tenemos para hoy, un recuento de cómo ha sido este caminar durante todo este tiempo, este recorrido. Y vimos cómo la familia, desde la creación, hombre y mujer, unidos a Cristo, hemos estado llamados a ser copartícipes en ese plan de creación. Como desde el inicio de la creación, Dios en el Génesis nos muestra muy claro que toda la creación ha sido puesta a nuestra disposición. Vimos cómo la naturaleza, en la expresión de los animales, de las plantas, de todo ser viviente, ha sido ese insumo, no solamente para el bienestar físico, sino también emocional y espiritual del hombre. Y cómo nosotros en ese libre albedrío hemos hecho un uso inadecuado de esa libertad, siendo pocos administradores de esta naturaleza. Y una de las cosas que puede estar sucediendo en este momento, no solamente el tema actual de la pandemia, sino todo lo que estamos viendo a través de la falsa actitud, ese compromiso inadecuado que hemos tenido con la creación, cómo se está revirtiendo eso. Y somos llamados a ser buenos administradores y a mantener esa armonía en beneficio de todos. Siguiendo por ese recorrido,
Vimos cómo cada uno fue creado con un proyecto único, personal y familiar. Cómo desde el principio de la creación el Señor nos ha llamado desde antes de nacer a hacer ese plan, ese proyecto de vida y cómo vemos en Jesús ese modelo. Dios todo lo ha hecho bien y en ese bienestar y nosotros como copartícipes de ese proceso de creación hemos tomado caminos inadecuados buscando una falsa felicidad en ese deseo del confort. Hemos tomado decisiones equivocadas, no solamente a nivel personal, sino a nivel de la familia y obviamente la sociedad, porque la familia es el núcleo de toda la sociedad. Cómo hemos distorsionado esa imagen de Jesús y hemos copiado falsos modelos. Vimos cómo esa charla tan hermosa con Claudia y Octavio, cómo hemos copiado modelos falsos buscando una plenitud donde realmente la verdadera plenitud se encuentra en Cristo Jesús. Vimos cómo Hermes nos dio ese resumen tan hermoso de lo que es vivir el verdadero significado de la cruz, cómo podemos encontrar esa plenitud, no solamente en lo material, sino en ese reencuentro, en esa configuración con Jesús, cómo podemos despojarnos de esas falsas comodidades. Caemos presos de todas esas esclavitudes, del demonio, del mundo, de la carne. Aprendimos que nada está perdido, ni siquiera al morir, porque somos el proyecto más hermoso de Dios. Como en Cristo se nos va dando todas esas instrucciones para la verdadera plenitud y no solamente proyectar nuestra vida en lo terrenal, sino siempre tener esa mirada al cielo como lo han hecho todos los santos. Dios nos ha creado unas personas con muchas potencialidades, pero nosotros en nuestra libertad hemos hecho uso adecuado de esas potencialidades. La primera vocación es la vocación de la felicidad, pero terminamos buscándolos en sitios y en personas, en comunidades, en objetos inadecuados. Debemos vivir una vida en esperanza y una esperanza en Dios. Todos estamos llamados a transformar nuestra vida. Vimos cómo con Sonia, con Iván, vimos transformados o cambiados. Cómo en ese proceso y ellos mostraban esa experiencia de vida matrimonial, cómo se fueron despojando de ese hombre viejo y renaciendo en ese hombre nuevo, pasando obviamente por ese crisol, por ese dolor, pero que sin duda ese encuentro con Jesús fue marcando el cambio, el redireccionamiento de su plan y de su misión, no solamente a nivel de lo personal, sino se traspasó a nivel familiar y con mucho más gozo a nivel de toda la comunidad, porque el Señor los ha usado grandemente para llevar ese mensaje a todas las personas, a todos los esposos, a todas las parejas con los cuales ellos, durante todo este recorrido, después de esta transfiguración, ellos han estado siendo ese brazo extensor de Jesús. Hoy tenemos una esperanza, hoy tenemos un nuevo concepto. Ya no podemos quedarnos solamente en esa visión de esta vida terrenal, sino siempre tener nuestra mirada siempre puesta en el cielo, siempre tener nuestra esperanza en la vida eterna. Con la temática de hoy, toda vida tiene sentido. Es un tema un poco complejo, pero trataré en esta noche de dividirlo en tres partes. La primera es en la primera etapa de lo que es la creación y todo lo que es la defensa de la vida, en una segunda instancia el sentido de la vida misma, ya en nuestra etapa de nuestra niñez, adolescencia y nuestra vida adulta, y en esa última etapa de la defensa de la vida, en el transcurrir de la misma, ante el sufrimiento, el dolor y ante el envejecimiento propio. En primera instancia, volvemos al Génesis. El Señor nos creó con un único propósito de unirnos, de procrearnos. No en vano creó hombre y mujer y nos dotó de unas condiciones físicas extraordinarias. Hoy por hoy la ciencia todavía sigue investigando de lo que es la maravilla de la creación, cómo esa unión de un hombre y una mujer produce una sola célula. Vemos cómo el óvulo y el espermatozoide se uniforme
un cigoto, que en esa expresión mínima en tamaño va evolucionando hasta llegar a esa perfección de lo que es el recién nacido. Y cómo nosotros como hombre y mujer llamados en esa vocación de familia, de esposo, de esposa, somos responsables, una responsabilidad muy libre de contribuir en ese proyecto creador de Dios. Cómo somos no solamente llamados a unirnos, sino a procrear. Y tenemos de una u otra manera esa responsabilidad de persistir en esa prole, de persistir en esa población. Pero hemos sido tentados, influidos por todas estas voces del mundo, lo que es el control de la natalidad, cómo la mujer fue tomando un papel indispensable en todo lo que es la capacidad reproductiva, y en la medida que se ha dado una idea de liberación femenina, cómo la mujer también ha hecho una libertad exagerada de su cuerpo hasta el punto de negar en la figura matrimonial su corresponsabilidad en la procreación. Hoy vemos con mucha tristeza cómo algunas familias se casan, algunas esposas y esposas se casan con la firme propósito de no hacer extensivo esa continuidad en esa procreación, con ideas de que primero están los estudios, que hay mucha población, que es muy difícil la educación, pero realmente nosotros no podemos ser irresponsables en no contribuir en ese crecimiento y en esa prole, y que no solamente estamos llamados a procrear, a traer hijos al mundo, sino a llevar esos hijos en santidad. Hoy estamos totalmente amenazados con ese consumismo, donde se exagera en esa figura femenina, en conservar esa belleza física, no viendo también una belleza en la maternidad. Vemos cómo el hombre y la mujer, en ese afán en esa ideología de la muerte, en ese consumismo, en ese tener, se deja desplazada ese plan que es de contribuir en esa dotación de hijos a la sociedad. Ya hay países donde realmente desde que se casan se les limita a 1 o 2 hijos. Y si miramos atrás, vemos cómo nuestros ancestros, nuestros abuelos fueron totalmente dóciles a esa misión que el Señor nos ha puesto de formar familias, familias santas, y cómo cada familia también proveía al mundo, a la comunidad, hijos santos. Vemos tantos santos de la historia, nacidos en hogares muy santos. Por un ejemplo, Santa Teresita el Niño Jesús, en esa familia tan santa. Cómo nosotros estamos llamados de nuestra misión de madre, de esposos, de mantener ese proyecto de Dios, de tener hijos, de ser defensores de la vida. Y esa defensa de la vida, indiscutiblemente, no es de que el niño nace, desde antes de nacer, porque sabemos médicamente que desde que ya se ha unido el óvulo, el espermatozoide, y se ha ahí la fecundidad, ya hay vida. Entonces no podemos cegarnos a esa cantidad de ideologías donde se hace interrupción voluntaria del embarazo con el pretexto de que no piensa, no siente, no oye, no escuchan, y que realmente no es una vida. Toda vida tiene sentido. Y en esta primera etapa, yo pienso que debemos tener muy claro nuestra defensa, no solamente de esos niños no nacidos, sino de todo ese derecho de la mujer, cómo se está presionando a esa niña adolescente, cómo se están educando en todas esas ideologías de género, a que se prime primero en la parte física y la parte emocional, y olvidando que realmente ese es un producto de nuestra naturaleza humana, que es la procreación. Estamos llamados a ser defensores de la vida, y desde la vida misma, desde la concepción. Siguiendo por ese recorrido, una vez nosotros ya inmersos en una familia, estamos muy llamados como padres, como esposos, como misioneros, como docentes en nuestro deber de Estado, a llevar un mensaje de esperanza a toda persona. Vemos cómo con la facilidad y en la búsqueda del confort muchas veces se decide por el suicidio, muchas veces se decide por la depresión y la ansiedad,
perdiendo totalmente esperanza. Nosotros, los que creemos, debemos siempre estar esperanzados. Y vemos como en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 18-17, se nos habla de la esperanza como una virtud teologal en la que aspiramos profundamente a ese cielo, esa vida eterna. Un cristiano con un encuentro personal con Jesús no puede vivir desesperanzado, no puede pensar que todo está perdido, no puede pensar que sus proyectos son muy grandes. Para nosotros tenemos la misión de vivirlo y proyectar esa esperanza a los demás, no solamente en lo físico, en nuestros proyectos académicos, en nuestros proyectos profesionales, sino también en nuestros proyectos de misión como agentes pastorales, como pareja, como formadores de niños santos, como esos mensajeros de esperanza a toda persona que se nos acerca. Sí es cierto que en la vida, y la palabra dice, tendremos aflicción, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Nosotros debemos darle ese sentido a nuestra vida. En la medida que nosotros le demos sentido a nuestra vida, nosotros vamos a ser anunciadores de esa esperanza. Y la palabra nos dice, ¿cómo sabrán si nadie les predica? Pero primero nosotros tenemos que tener ese encuentro como lo hemos visto durante todos estos itinerarios, cómo nosotros vamos a llenarnos de Dios, a transfigurarnos con Cristo para poder ser unos verdaderos rostros de Jesús crucificado. Si nosotros no tenemos este encuentro como lo hemos vivido durante los anuncios carismáticos en el año pasado, nosotros no podemos transmitir a un Cristo vivo, no podemos ser esperanza. Y muchas personas en este momento, sobre todo en esta situación de confinamiento, de aislamiento, de una prueba tan fuerte como es la afectación económica, vemos cómo podemos salir adelante. Y la palabra nos dice, aumentaré las fuerzas como la de un búfalo. Cuando nosotros vivimos en Cristo, cuando tenemos una vida en óptica de Jesús, nosotros vamos a ser mensajeros de esperanza en la vida física, porque toda vida tiene sentido, y en la vida espiritual. No quedarnos solamente en este plan terreno. Tenemos nuestra mirada, como les dije al principio de esta charla, nuestra mirada puesta al cielo. Y una de las virtudes teologales que más nos va a ayudar definitivamente es la esperanza. Esa esperanza en los que tenemos esa mirada en Dios, esa esperanza en esa vida eterna. El sufrimiento sin duda nos va a cuestionarnos de por qué estamos. Muchas veces nos preguntamos por qué a mí, si hago las cosas bien. Y no estoy hablando del sufrimiento solamente como una enfermedad, en una separación, en una pérdida económica, en una pérdida de empleo como lo estamos viendo. A veces perdemos totalmente el norte porque hemos puesto nuestra confianza en las cosas materiales. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza totalmente en las cosas materiales, vamos a estar siempre en un ir y venir, porque el mundo, como yo le digo a mis hijas, el mundo a veces nos alza, pero a veces nos lleva al subsuelo. No podemos dejarnos pisotear por las circunstancias. Cuando uno tiene una vida configurada con Jesús, uno va a salir adelante de toda prueba. Y hoy se nos está vendiendo mucho esa idea superhumana de que no envejecemos, cómo vemos tantos medicamentos, métodos para no envejecernos. O sea, nosotros tenemos un ciclo de vida y es el nacer, el crecer y el morir. No podemos ir en contra de esa naturaleza, no podemos vivir. Ay, sí, hay personas, muy pocas, que han pasado el siglo, 100, 110, sí las hay, pero nosotros no podemos poner nuestra esperanza en esa vida perenne en lo terreno. Nosotros tenemos que siempre poner nuestra esperanza es en la vida eterna. Y para nosotros construir la vida eterna que se construye día a día, tenemos que crear esos vínculos. Y el primer vínculo es una vida en Cristo. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de la oración, a través de estas formaciones que nos vamos llenando, a través de la confraternidad, a vivir en unidad, porque todos nos vamos apoyando. Uno apoya al otro, el hijo apoya al hermano, el hermano al primo, y así en familia. No por casualidad somos llamados a formar familia, que somos iglesia doméstica, sino para que una vez nosotros nos vayamos fortaleciendo y nos vayamos alimentando como seres humanos y como sociedad, podamos irnos proyectando al mundo. Podemos ser una familia que da una visión positiva
como podemos ser una familia que hay una proyección negativa. Y la medida que nosotros tengamos sentido de vida, ese sentido de vida en Cristo, podemos ser un sentido de vida positivo y visionario para el resto de la sociedad. Hay modelos de familias, vemos modelos de familia como el esposo, y lo hemos visto durante todo este itinerario, cómo cada una de las personas que ha dado su testimonio, cómo puede dar fe de que en familia encuentran el sentido de esposo, el sentido de pareja, el sentido de padre, el sentido de madre, el sentido de hijos. Pero nosotros también estamos llamados a dar ese sentido individual y personal y familiar a la sociedad, porque estamos definitivamente ante una sociedad donde ha perdido totalmente el sentido y el norte de la vida. Nuestro norte no está aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo y así tenemos que vivirlo que cada día sea el último en nuestra vida y no pensar de pronto como que nosotros tenemos una visión fatalista. Yo siempre, como médica, siempre le he dicho a mis pacientes, si uno no tiene esta visión de cruz, si uno no puede ver la vida en cruz, nosotros no podemos entender. En la cruz podemos entender el sufrimiento, en la cruz podemos entender la prueba, el martirio, pero es que después de esos 3 días, de esa pasión, muerte, apareció y hemos vivido la resurrección. Es ahí donde pronto quiero que hoy quede este mensaje. Nuestro verdadero sentido de vida está en la mirada puesta en la resurrección. Nosotros tenemos que vivir un Cristo resucitado. Y es que con esta última parte, que será la parte de nuestra vida en la esperanza, quiero formular el sentido de la vida desde dos perspectivas, desde la perspectiva humana y desde la perspectiva espiritual. Revisando para la preparación de este tema me encontré con un libro muy famoso, muy importante, que es el libro El sentido, la vida del sentido humano de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra prisionero en los campos nazis y en este sentido de su conocimiento científico, neurológico, de la realidad humana, pero aplicado a su experiencia de sufrimiento, como lo fue en ser prisionero en los campos de concentración, comienza a cuestionarse realmente cuál es el sentido de la vida del hombre y hace un cuestionamiento realmente cuál es mi responsabilidad, como una autoevaluación de cuál es mi responsabilidad individual ante la vida, ante el proyecto, ante las cosas que debo producir, que debo generar, pero cómo impacta esta responsabilidad y este cuestionamiento a nivel individual en la comunidad. Y me llamó mucho la atención una pregunta que hace él: ¿qué espera la vida de nosotros? Y podemos nosotros aplicarla en este momento. ¿Qué espera nuestra familia de nosotros? ¿Qué esperan nuestros hijos de nosotros? ¿Qué espera nuestro trabajo de nosotros? ¿Qué espera mi misión de nosotros? Y cómo nosotros estamos orientados todos estos valores que el Señor nos ha dado en conjunto para la comunidad. Es decir, el hombre en busca de un sentido mucho más que un testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración. Es una lesión espiritual. Y cómo podemos nosotros aplicar ese sentido de la vida individual a la colectividad, a la comunidad. Y viéndolo ya desde el plano espiritual, vino a mí realmente la experiencia de Job. No podemos entender el sentido del sufrimiento si de pronto no entendemos cómo esta figura de Job nos enseña que el sufrimiento nos toca a todos, que el sufrimiento está cerca y que en un momento podemos sentirnos que tenemos el control del estudio, el control de la familia, el control de nuestro trabajo material y espiritual, pero en algún momento somos vulnerables como seres humanos y se nos viene todo abajo. Pero la experiencia de Job, cómo a pesar de ese ataque del enemigo, cómo vemos cómo esa presión externa de la esposa, de los amigos, cómo el mundo exterior influía negativamente, pensando que no era capaz y que era merecedor de todo ese sufrimiento por sus pecados, era merecedor porque Dios lo había abandonado, pero ahí es donde quiero que nosotros hoy nos cuestionemos cómo está nuestra fe, cómo está esa confianza férrea, cómo está
nuestro sentido de confiar en Dios y que Dios tiene el control. En la medida que nosotros entendamos como persona, como padres, como misioneros, que Dios siempre tiene el control, nosotros vamos a tener una paz, una tranquilidad. Nosotros vamos a encontrar el verdadero sentido de nuestro trabajo, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel de agentes misioneros, porque Dios siempre va a tener el control y si en algún momento las cosas no salen como nosotros esperamos, es porque el Señor también nos está hablando y es porque muchos de estos acontecimientos que pasan es también por nuestro libre albedrío. A veces pensamos que todo lo que pasa es culpa de Dios, nosotros somos corresponsables, nosotros también vamos abriendo ese camino. Dios nos da la posibilidad y nos da la libertad para que podamos avanzar en nuestro proyecto, en nuestro camino de salvación. Pero a veces nosotros, y como lo vimos en formaciones anteriores, nosotros mismos truncamos ese proyecto por las decisiones inadecuadas, por la pérdida de la confianza, por la no fe que tenemos. Entonces, viendo y para concluir este tema tan hermoso que podía ser muy abstracto, pero que yo lo resumiría, es la esperanza en Dios. No puede haber un sentido de la vida diferente, sino es tener la plena convicción de que seguimos a un Dios vivo. Y la palabra nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros entendemos que caminamos junto a un Dios vivo, nuestra esperanza va a estar firme, nuestra esperanza va a estar férrea y cualquier proyecto no va a ser grande. Podemos emprender proyectos desde muy pequeños hasta los más grandes. Y no se trata de ir recolectando éxitos, no se trata de ser los más famosos. Miren, yo tengo una palabra, un mensaje que siempre lo he tenido en mi mente y se lo he compartido a las personas cercanas. La persona exitosa es la persona que es feliz con lo que hace y hace feliz a los demás. No quiere decir que sea el que tenga más títulos, el que tenga más remuneración económica. Y yo creo que ese es el sentido. ¿Qué estoy yo sintiendo? ¿Cómo estoy yo manejando ese reconocimiento? ¿Cómo estoy yo manejando esa evolución en mi vida humana, en mi vida profesional, en mi vida misional? Y cómo lo estoy extrapolando y cómo estoy impactando en las personas que están lejos, cerca de mí. Entonces yo pienso que en la medida que nosotros podamos entender que caminamos con Dios y que seguimos a un Dios vivo, podemos entender totalmente el sentido de la vida. Yo le quiero dar gracias a Dios en primera instancia por todos estos conocimientos que nos suscita a través de la palabra, a través de las catequesis, a través de los testimonios de vida, porque es que no somos únicos, somos todos, somos la iglesia de Dios y nosotros hacemos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entonces quiero también darle gracias a todas las personas que han estado siguiendo todas estas transmisiones, esta formación. Gracias al Padre Juan que ha estado muy pendiente de cada uno de los miembros de la comisión para estar apoyándonos en este proceso de evangelización que no solamente es para ustedes, también nosotros nos estamos evangelizando y ustedes por experiencia pueden ver que cada vez que uno transmite un mensaje, uno siempre le llega el mensaje, lo atesora y uno se cuestiona. Vamos a cerrar en este momento con una oración y vamos a darle gracias a Dios por todas estas catequesis, por todo este año, por todo este tiempo, que más que un tiempo de prueba, de aflicción, de enfermedad, de soledad, de silencio, de restricciones, de fallecimientos, ha sido un tiempo de encontrar muchas veces el sentido de nuestra vida. ¿Cuántas veces durante estos meses estuvimos cuestionando, estuvimos dudando de la presencia de Dios? Pero hoy el Señor nos habla. Hoy el Señor nos habla y nos dice, ten fe, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Definitivamente no podemos encontrar otro sentido de la vida, sino una vida en Cristo. Gracias, Señor, porque permitiste que pudiéramos compartir con cada uno de estos miembros de estas familias tu mensaje de salvación. No nos dejes, no nos desampares. Y pedimos hoy, bajo la intercesión de la Virgen María, ella que pudo aceptar con fe, con fortaleza cada prueba,
y acompañando y cumpliendo el proyecto divino. Gracias, Dios, porque te has derramado grande con nosotros, has estado glorioso, has estado presente en cada una de estas formaciones. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.